Hola, saludamos a todas nuestras amigas, a todas nuestras hermanas que hoy y cada día también se suman a estas transmisiones de armonía. Y también en este programa, su programa Entre Mujeres, un espacio justamente para conversar temas muy relevantes, muy importantes para todas nosotras y para todo el cuerpo cristiano igualmente que se reúne cada día a escuchar de la palabra del Señor. Damos gracias al Señor porque en este tiempo hemos estado evaluando justamente un libro que se llama Las 7 disciplinas espirituales y en el día de hoy también tenemos un tema muy importante, el capítulo número 6, que lo vamos a estar evaluando ahí con Liliana y con Nilda, que le doy el espacio también para que pueda saludar en este día. Bueno, hola Nilda, ¿cómo estás? Hola María Cristina, gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de saber que el Señor está con nosotros, por eso estamos bien, Amén. por eso también tenemos la oportunidad de poder compartir acerca de esta interesante serie, justamente 7 disciplinas espirituales para la mujer, y qué maravilloso es justamente el hecho de tener este nuevo capítulo donde podemos conversar acerca de, en el servicio bíblico, la disciplina del servicio consagrado. Para ello tenemos la oportunidad, como siempre ha sido esta serie, de poder compartir con nuestra querida hermana Liliana Yambés, colombiana, que sirve al Señor ahí en Panamá también, que es la autora justamente del libro 7 disciplinas espirituales para la mujer, conferencista internacional también ahí, y está con sus maestrías, por cierto, también es consejera bíblica, y damos gracias al Señor por su esposo también, y Carlos Yambés, sus hijos, sus nietos, y por quien también tenemos la oportunidad de poder compartir. Así que Liliana, te saludamos en esta jornada dando gracias al Señor por tu vida. Hola mis hermanas, es un gusto y un placer estar con ustedes nuevamente, compartiendo lo que por gracia el Señor nos ha dado, ¿cierto? Para Amén. edificación de otras hermanas, así de su iglesia, así que gracias. Qué bueno. Bueno, nos gozamos nosotros junto a las hermanas, están muy ellas atentas, tomando nota igualmente de todos estos capítulos que hemos visto. Hoy día ya estamos en el penúltimo capítulo, ya como que comenzamos a cerrar ya este libro que hemos comenzado ahí a escudriñarlo, a saber de él, a aprender más de él, y ha sido pero una tremenda bendición para todas nosotras el poder saber acerca de la oración, de la adoración. Amén. Y qué mejor que ahora ver este servicio que nosotros damos al Señor también. Sabemos que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, nos bautizamos también, damos un paso muy importante. Para esto es como que nosotros recién comenzamos aquí en esta escuela del Señor, dedicarle nuestra vida al Señor, que es la decisión más importante que podemos tomar. Es como que dijéramos nosotros, ya Señor, a partir de ahora tú serás mi Dios, dejaré que tú decidas por mí, dejaré que tú uses mi tiempo también, mis recursos, mis habilidades, y a qué cosas debo dar prioridades yo también en mi corazón. Y como primera pregunta para ti, Liliana, quisiéramos saber cuál es nuestro primer lugar entonces de servicio. Bueno, mi amada hermana, quisiera comenzar este tiempo de que vamos a estar hablando sobre el servicio bíblico con la palabra del Señor, porque nosotros tenemos el mejor ejemplo en Jesús, ¿no es cierto? Marcos 10:45 nos dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Entonces tenemos este ejemplo, ¿no es cierto? Que es el servicio. Y como la pregunta que tú me dices, ¿cuál es como para nosotras las mujeres nuestro primer lugar de servicio? Así que, amada, nosotros tenemos el privilegio tan hermoso de ser usadas por el Señor con nuestros dones, con nuestros talentos. Sin embargo, esto es muy importante, no debemos de perderla de vista, ¿cierto? Que al ser mujeres, porque este es un libro para mujeres, 7 disciplinas espirituales para las mujeres, nuestro primer lugar de servicio es nuestro hogar, ¿no es cierto? Es el lugar donde nosotros estamos dando, porque el servicio, cuando el Señor nos manda su palabra, como dice que vemos que aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Esto es en todo lugar. Pero ¿dónde comenzamos? Que es como la pregunta que me hace mi amada María Cristina. Bueno, debemos nuestro primer lugar de servicio, tanto para hombres como para mujeres, pero ahora estamos hablando de mujeres, es nuestro hogar. Esto no significa que perdamos de vista, ojo, el hecho de que no somos parte
del cuerpo de Cristo, que se manifiesta en nuestra iglesia local, comunidad donde crecemos, así que donde somos confrontadas, restauradas, usadas por el Señor. No existe un lugar mejor para servir que al Señor con nuestro corazón y nuestras fuerzas. Pero realmente el primer lugar donde nosotros comenzamos el servicio al Señor es en nuestra casa, en nuestro hogar. Sí, maravilloso es justamente el hablar acerca del servicio en el hogar, sabiendo de que las casadas ahí están honrando al Señor con sus esposos, con sus hijos, con su hogar, por cierto, y qué maravilloso es tener en cuenta esto. No es por obligación. Así Todo mismo. esto no es por obligación que tengo que realizar todas las cosas. Como dice el Salmo 2:11, también sirvan al Señor con temor y temblor, ríndanle alabanza. Y esto es Amén. importante considerar, Liliana, producto de que hay muchas personas que muchas veces les cuesta entender esto cuando están en la rutina o en la vida cotidiana, ¿no? Cotidiana. Sí. Por lo tanto, es importante que también lo tengamos en cuenta en cuanto al servicio, así como hemos conversado acerca de la alabanza al Señor, la adoración, en cuanto a nuestra oración, nuestro tiempo de búsqueda al Señor, el ayuno que hemos estado viendo en esta serie también. Es importante este servicio que nosotros realizamos al servir al Señor cada día. Por lo tanto, también quisiéramos que tú nos puedas compartir por qué es tan importante cuidar y evaluar las intenciones de nuestro corazón al servir. Bueno, qué preguntita, ¿cierto? Creo que no es solo para el servicio, sino para toda nuestra vida. Así que si nosotros podemos ver que el servicio es otra de las disciplinas espirituales que requiere intencionalidad, ¿no es cierto? Esfuerzo y que demanda, ahí va esa respuesta a lo que tú estás diciendo, demanda una formación de nuestro carácter. Así que nuestra mayor motivación no puede ser la búsqueda de reconocimientos y aplausos. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos y evaluemos las intenciones de este corazón, que el corazón, ¿no es cierto?, es algo pecaminoso. Siempre tenemos que venir al trono de la gracia, a la presencia de Dios, estar en la palabra, en la oración, porque nosotros debemos de tener muy en cuenta que no debemos de servir con un corazón restaurado, un corazón agradecido. Entonces, esa es la formación del carácter. Así que nuestra mayor motivación no puede ser la búsqueda de reconocimiento, porque si tú estás buscando este reconocimiento y aplauso, es que tu carácter no ha sido formado. Tu corazón, hay problema en tu corazón. Así que no nosotras estamos sirviendo al Señor y no lo siguen, pero tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor. Todos los creyentes, amadas, sin importar su etapa de edad, de crecimiento espiritual, debemos servirle, pero es muy importante que nosotras tengamos en cuenta que la palabra nos exhorta de cuidar nuestro corazón. Entonces es muy importante que nosotros podamos ver, de evaluar, de cuidar, de ahí la rendición de cuentas, de ahí la comunidad de iglesia, porque así podemos ver situaciones en medio del servicio que no están siendo gratas, la forma como contestamos, que podamos ser confrontadas por alguien si es que no inmediatamente nosotros no tomamos acción para pedir perdón. Entonces, la comunidad de iglesia juega un papel muy importante en el servicio al Señor, porque nos está también cuidando nuestro corazón y cómo nosotros estamos dando ese corazón rendido, de cuidarlo, de evaluarlo, mientras nosotras estamos dando de una forma que le glorifique al Señor. Entonces, la importancia de que podamos estar rodeados, rindiendo cuentas para mirar ese corazón, porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos y el ídolo puede ser que seamos espectaculares o que vean lo que estamos haciendo y eso es pecado. Entonces, debemos de tener muy en cuenta eso. Sí, importante, perdón María Cristina, importante es justamente lo que tú dices, la rendición de cuentas, porque esto no tiene que ver con que yo decir a la persona que yo podría considerar acá en nuestro ámbito, rendir cuentas, yo hice esto, y quizás recalcarlo con el énfasis de que me reconozcan. Y sin embargo,
puede ser que quizás en las personas que recién están comenzando, pero en las personas que ya tienen mayor madurez, esto lo estamos haciendo para el Señor. No necesitamos reconocimiento, o el Señor ministra a otra persona y decir, oye, gracias por este servicio que hiciste, o gracias por este trabajo que hiciste, pero no necesito estarlo compartiendo y no necesito estar diciendo todo lo que yo hago para el Señor. Amén, amén. Es muy importante, por eso nuestras relaciones dentro de nuestro contexto local, ¿no es cierto? Porque vamos conociéndonos, vamos mirando aquellas cosas que no son gratas para el Señor y podemos crecer unas con otras. Y eso es bien importante porque esa es la manera como cuando nosotros hacemos nuestras disciplinas, ¿no es cierto? Las otras anteriores que hemos estado viendo. Pero también tenemos esas personas que están cerca de nosotros para poder modelar y para poder tomarnos en cuenta, decir, esto lo hiciste de una manera que no está glorificando a Dios, no lo estás haciendo para el Señor, sino que te estás dando crédito a ti misma. Entonces, bien importante esto. Amén. Yo tenía aquí un pasaje con respecto a lo del corazón, Liliana, que es justamente lo que estamos hablando un poquito en Jeremías 17:9. Que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque es traicionero nuestro corazón muchas veces y es desesperado. No sé si concuerdas conmigo, pero muchas veces el corazón es desesperado también. Y cuando desesperado digo, porque a veces desea algo, pero intensamente así, pero con todo su corazón. Y muchas veces esto nos lleva a razonamientos inicuos, a razonamientos de, incluso en personas de asesinatos, adulterios, fornicación, hurtos, malos testimonios, falsos igual. Bueno, eso es lo que dice que es nuestro corazón también, que de ahí salen todas las intenciones. Justamente es lo que está guardado ahí en el corazón. Bueno, hay tanto que hablar sobre el corazón, Liliana. Bueno, y creo que ahí en ese punto podemos ver, bueno, de la Biblia nos habla mucho de la abundancia del corazón, habla la boca, claro, nos dice, pero también podemos ver que hay veces nos fijamos solamente en aquellas cosas que podemos ver, aunque para el Señor todo pecado es pecado. Y no tiene una dimensión, este pecado es más grande que el otro. Lógicamente, de acuerdo al pecado hay consecuencias diferentes, ¿no es cierto? No es igual que una persona esté en infidelidad, las consecuencias van a ser diferentes a que tú te tomes un lápiz de la oficina, ¿cierto? Pero de todas maneras, pecado es pecado para el Señor. Sí. Entonces, hay veces vemos estos pecados como lo más, podemos imaginar como que son los más grandes, ¿cierto? Pero cuando hablamos de servicio al Señor, es tan susceptible poder nosotras caer, ¿no es cierto?, en glorificar lo que estamos haciendo, ¿no? Y no en glorificar al Señor con lo que estamos haciendo. Entonces le damos mucha prioridad también el hecho de que ¿qué servicio estás teniendo? Si yo estoy recogiendo la basura, ¿no es cierto?, quizás los cestos de la iglesia, cuando se acabó un evento, ok, lo ven como menos, lo están viendo como lo ve el mundo, a que otra persona esté dando clase al frente, ¿no? Pero no podemos mirarlo así, porque nosotros tanto el recoger la basura como el dar una clase, el corazón debe tener la misma intención, un corazón agradecido, un corazón que lo está haciendo para glorificar al Señor. Y para el Señor no hay diferencia, aunque el mundo lo vea de una manera, esa está recogiendo vaso, mejor esa que está dando clase. No, para el Señor lo importante es la motivación de tu corazón, como tú estés dando el servicio al Señor, porque como dice el hecho de que quizá la que está recogiendo la basura está con un corazón dispuesto a recoger la basura con mucho amor, y quizá la que está dando la clase no. Entonces tenemos que evaluar eso, que en medio del servicio nosotros tenemos que evaluar nuestro corazón personalmente y también dejar que otras se entrometan en nuestra vida para evaluar lo que nosotros estamos haciendo. Me hiciste acordar de la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Así es. Cuando el fariseo daba a conocer todo lo que él hacía, sin embargo, ahí estaba el corazón del publicano diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador. O me acordaba justamente también acerca de Jesús cuando él lava los pies de sus discípulos, el corazón que había en el servicio que el Señor estaba brindando. Y qué importante justamente ese ejemplo que el Señor nos da, ¿no? De servicio en que él no le importaba cómo estaban los pies
pies de sus discípulos, que por cierto en este tiempo no era como caminar hoy, ¿no? Como caminar hoy. Sin embargo, él manifestó la clase de servicio que nosotros teníamos que hacer. Él quiso honrar al Señor a través de lavarle los pies a sus discípulos. Y como hay personas que quizás también pasa como con Pedro, no, Señor, yo no voy a hacer esto. Pero cuando uno entiende, cambia la actitud, ¿no? Cambia el corazón ahí de Pedro al ver cómo el Señor quería justamente bendecirle en cuanto a lavar sus pies. Así que gracias al Señor por eso ejemplo que tenemos. Y por eso, tú sabes, situarse con este Marcos 10:45, el hecho de que él dice, porque aún ni el Hijo del Hombre, que es lo máximo, ¿no? Sí. Vino para ser servido. Entonces tenemos que tener en cuenta mucho lo que nos dice la palabra. Cuando hay la comparación de Jesús con nosotros, oye, ni siquiera él, que sí pudiera decir, sírvame, ¿no es cierto? Porque es Cristo hecho hombre, no, sino que dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. ¿Y qué más? Que dio su vida para el rescate de nosotros, pura gracia, porque no lo merecíamos. Entonces, que podamos enfocar el servicio en nuestro corazón, ver el ejemplo que aún Cristo, que pudiera ser el que hubiera pedido, que sí, él está diciendo, ni aún, él vino para ser, no para ser servido, sino para servir. Y que nosotros podamos tener en cuenta que nosotras fuimos rescatadas por el Señor, nosotros tenemos la esperanza en Cristo y que nuestros servicios debe ser con gozo, nuestro servicio debe ser para el Señor y que lo que estamos haciendo es para el Señor. Muchas veces en consejería hablo con las hermanas y veo más pasión y amor hasta por su trabajo secular. Pero cuando van a hacer un servicio para el Señor en la iglesia o en el hogar, se están quejando. Entonces ahí ves la prioridad que hay, ¿no es cierto? Tanto el trabajo secular como el trabajo, el servicio que demos en la iglesia es servicio y lo debemos de dar con gozo y para la gloria del Señor. Amén. Qué importante es esto del servicio al Señor y cómo nosotros podemos hacerlo y manifestando. A lo mejor hay más de alguna que es nuevita y puede estar pensando, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo actuar como están hablando las hermanas y todo ello? Bueno, el Señor también nos enseña que debemos leer la Escritura y Amén. En ella podemos nosotros aprender a discernir pensamientos e intenciones también de nuestro corazón y justamente el apóstol Pablo lo escribía ahí en la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es poder también y que es más aguda que toda espada de dos filos que penetra hasta dividir el alma y el espíritu. Bueno, Liliana, con respecto a esto de servir, sabemos de que, y yo también conozco muchas hermanas también que les gusta esto de servir, que les gusta estar ahí en la iglesia, que son apasionadas y que muchas veces esto también trae conflicto en lo que es en el hogar también, porque dicen, bueno, pasan más tiempo ahí en la iglesia, que en el hogar, en la casa, o a lo mejor los maridos pueden decir, pucha, atiendes mejor a los hermanos de la iglesia que atenderme a mí en la casa, no sé, porque de repente se encuentran con... Eso se da mucho. Ajá. Se da mucho, ¿me entiendes? Entonces, Liliana, yo quiero que tú me respondas esto en cuanto al servicio. ¿Cómo luce diferente de una mujer soltera que de una casada? Porque a lo mejor una puede decir, es que la mujer soltera tiene más tiempo, la casada tiene mucho menos tiempo. ¿Cómo luce este servicio en cada una de ellas? Ok. La misma palabra, amada, nos exhorta a las solteras, ¿no es cierto?, a que dispongan de más tiempo para el servicio porque tiene más tiempo disponible. Como ya hemos dicho, las casadas tienen como prioridad su hogar, pero eso no las exonera del servicio consagrado y sacrificar en la iglesia local. Y esto debemos de tenerlo muy en cuenta. Y así que dado que trata de una línea muy delgadita, ¿no es cierto? Una línea muy delgada en términos de no descuidar la casa ni la iglesia, sugerimos que debemos que depender del Señor y los consejos sabios de otras hermanas ancianas de su iglesia. Busquen lo mejor, ¿no es cierto?, a la mejor manera, porque todos los contextos son diferentes de atender su responsabilidad. Pero aquí la palabra del Señor, siempre vamos a la palabra. Primera de Corintios 7, 32, 35, que la palabra siempre nos contesta mucho mejor que nosotras. Dice, mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, como puede agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos.
Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupa por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto digo para vuestro propio beneficio, no para poneros restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción del Señor. Entonces, debe haber un equilibrio, ¿no es cierto? Aquí misma la palabra nos está diciendo, lógicamente, las solteras van a tener un poco más de tiempo que nosotras las que estamos casadas, ahora las que yo estoy en otra etapa de vida, porque ya no hay hijos en casa, pero por ejemplo las que tienen niños pequeños, hay cosas que las solteras van a poder hacer más libremente porque no tienen la responsabilidad de un esposo y de hijos, ¿no es cierto? Entonces van a tener más libertad en sus tiempos para poder servir más tiempo al Señor. Entonces las casadas debemos tener sabiduría y por eso Tito 2:3 en adelante nos habla de las mujeres ancianas que enseñen a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser puras, castas, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, vemos ahí que nosotros debemos también en nuestro círculo de iglesia, de comunidad de iglesia local, vamos a tener mujeres ancianas que nos pueden ayudar a ver los tiempos en que nosotros podemos servir, los tiempos en que podemos hacerlo, para hacerlo práctico. Y voy a tomar mi caso, ¿no es cierto? Tenía niños pequeños, muchas veces en mi iglesia local donde comenzamos a servir cuando nos convertimos, tenían viajes misioneros. Yo tenía a mi esposo que tenía su trabajo secular, yo cuidaba a mis niños, habían hermanas solteras, bueno, era de evaluar. Yo no podía irme a un viaje misionero. ¿Por qué? Porque yo tenía un esposo y unos hijos a quien debía de cuidar, a quien debía estar en ese tiempo. Hoy en día, yo estoy con mi esposo ya sola y podemos tomar esa decisión de poderme ir donde él vaya. Entonces, porque ya es tiempo completo de lo que él está en el pastorado. Entonces, la muchacha soltera puede pedir vacaciones y puede irse y hacer ese viaje misionero. Entonces, las etapas de la vida para la mujer casada es muy importante que las evaluemos para el servicio del Señor. Y no significa que no sirvamos, porque hay muchas áreas con otras mamás con niños pequeños que podemos servir en la iglesia, pero las solteras, pues aquí la palabra nos lo dice, ellas tendrán mucho más tiempo que nosotras las casadas. Amén. Bueno, en la palabra del Señor vemos nosotros como Abraham también, Moisés, David, María, Pablo, ellos son ejemplos también de personas que respondieron al llamado de Dios y dedicaron sus vidas al servicio de Dios. Y estos ejemplos para nosotros nos enseñan que el servicio de Dios no solamente es un deber, porque ellos a través de también servir al Señor, ellos encontraron una bendición tremenda. Amén. Y nos permite también experimentar la presencia del Señor y ver la obra del Señor en nuestras vidas también. Y esto es una recompensa maravillosa, el poder formar parte de la obra y del servicio al Señor, que contrae consigo. Creo, María Cristina, ahí, perdón, este punto es que hay veces damos como el servicio y volvemos al corazón pecador, ¿no es cierto? Como si aquel que nos vieran, pero miran, orar es servir al Señor. Amén. Orar por los otros es servir al Señor. Entonces, algo que hacía también yo cuando tenía mis niños pequeños, a mí me llamaban las hermanas y me daban listica de oración. Y mientras yo estaba cuidando a mis niños, yo estaba orando al Padre por aquellas peticiones que me enviaban. Entonces, la cosa es que nuestros tiempos y de acuerdo a las etapas de nuestra vida, nosotros podemos servir al Señor. Entonces, cuidar el bebé quizá con los tuyos, de que alguna hermana tiene una cita médica, ahí tú estás sirviendo al Señor, ¿ves? Entonces, tenemos que ser muy sabios y pedirle al Señor sabiduría, porque como vemos en la Biblia, como tú lo estabas diciendo, hombres y mujeres que sirvieron al Señor, y el Señor nos llama a servir y que el ejemplo nos lo dio Él. Ahora, evaluar, sí, la etapa en que estamos. Para las solteras, lógica, van a tener más libertad en ciertas áreas que nosotras, pero el servicio sigue siendo hermoso y lo podemos hacer, y nosotras las casadas, comenzando también por nuestra casa. Sí, te preguntaba esto, Liliana, porque, bueno, a modo de testimonio, yo cuando comencé a trabajar aquí en el ministerio, mi hijo, el más chico, recién comenzaba su tiempo escolar de básica. Y cuando salió este trabajo,
yo lo primero que le dije al Señor y lo dispuse en sus manos, le dije, Señor, si es tu voluntad, va a ser para mí. Si no es tu voluntad, tú me vas a cerrar todas las puertas. Pero si tú las abres, Señor, lo único que te voy a encargar es que tú cuides la vida de mis hijos, que los sigas encaminando, que no se aparten y que esto tampoco sea de tropiezo para mí y mi esposo. Y sabes, Liliana, que he visto pero una fidelidad del Señor sobre la vida de mis hijos, sobre la vida de mi matrimonio igualmente, y veo que en esto, que el disponer nuestro trabajo al Señor no es en vano. No es en vano. Lo cual implica que servir a Dios tiene un propósito eterno y trae bendición tanto para la vida de ahora como para la vida venidera. Y eso para mí es algo pero que llena mi corazón de saber que lo que estoy haciendo aquí lo he hecho para el Señor, porque amo a Dios. Amén. Y porque el Señor... Y podemos ver los contextos. Bueno, hace 30 años que yo tenía hijos, nacieron mis hijos. No es el mismo contexto de hoy. Y, por ejemplo, tú que el contexto que lo puedes hacer desde casa, ¿no es cierto? Entonces, no todos los contextos en todos los países es igual. Entonces, a lo que nos estamos refiriendo es que el servicio del Señor también debemos de ser sabias en qué momento lo podemos hacer y no lo podemos hacer. Porque hay veces las personas piensan que el servicio del Señor es dejar de cuidar su hogar o no preguntarle al Señor si es su tiempo y evaluar cómo lo debemos hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde me refiero un poco, nosotros como misioneros, plantando iglesias en diferentes países, cada cosmovisión, cada lugar en todos los países es diferente, pero cómo podemos aplicar la palabra del Señor en que nosotros honremos al Señor sin descuidar lo que el Señor nos ha dado para el servicio. Sí, maravilloso es el hecho de poder compartir este espacio acerca de el servicio en esta serie 7 disciplinas espirituales para la mujer, y estamos compartiendo acerca de la disciplina del servicio consagrado. Y estaba pensando, ustedes están dando el punto de vista casada y yo estaba pensando mi punto de vista soltera. Soltera. Eso es lo bueno de tener 3 diferentes. Sí, de poder compartir acerca del servicio también que nosotras podemos brindar, como tú bien dices, con mayor libertad. Y es organizarnos también, porque si bien tenemos la posibilidad de quizás tener la soltería, también estamos sirviendo en el área de cuidar, y hay muchas mujeres solteras ya a mi edad que están cuidando a sus papitos, a sus mamitas, que ya están con diferentes situaciones de salud, que también es un servicio que uno realiza. Y por cierto, es maravilloso el hecho de poder servir y honrar al Señor en ese aspecto, en los cuidados también hacia los adultos mayores. Quizás tenemos mayor libertad en poder visitar personas, pero eso no quiere decir que nosotros debemos descuidar también nuestro hogar, en apoyar a nuestras madres, en apoyar a nuestros padres, que también es un maravilloso servicio que podemos realizar. Gracias al Señor, mi mamá todavía no requiere esos cuidados, pero sé de muchas damas que solteras ya están cuidando a su familia. Y maravilloso es este servicio en que nosotras quizás podemos apoyar también a estas personas. Sabemos que también las mujeres que están cuidando a sus familias, he conocido de muchas damas que en este tiempo están cuidando a sus familias que están postrados, sus padres. Amén. Y que nosotras como solteras también podemos ir y poder compartir la palabra o darle un espacio a ellas para que puedan salir y disfrutar un poquito o trasladar a sus mamitas en la medida que se puede a un servicio, a un consultorio, en fin. Hay tantas formas de servir que, por cierto, también trae bendición. Y esto, ¿por qué me acuerdo? Y perdón que te interrumpa porque se me va. Yo tengo unos añitos más que tú y si no te lo digo se me va. Volvemos a lo mismo, las etapas en que muchas personas están solteras en años diferentes y etapas diferentes. Sí. Y como lo decíamos desde el principio, el servicio tanto para hombres y mujeres comienza en la casa. Comienza en el hogar. Y lo que tú estás diciendo es un tremendo punto. Como solteras vienen las etapas donde los padres ya están más entrados en años. Viene la etapa en que quizá otra cosa que las jóvenes pueden hacer de servicio es cuidar a los niños
para aquellas parejas que están en nuestra iglesia y pueden tomarse una tarde o un día de vacación, ¿no es cierto? Y ellas cuidarle a los niños. Entonces hay tanto servicio, tanto para casadas como para solteras, pero lógicamente aquí la escritura nos está diciendo, lógicamente ellas van a tener más tiempo en ciertas cosas que nosotras las casadas en nuestras diferentes etapas porque estamos casadas. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por eso. La palabra también del Señor nos habla acerca de, acá tenía un versículo, Romanos 12:11, cuando dice: en el trabajo no seáis perezosos, ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y esto es parte también de lo que debemos cuidar en nuestra vida, porque sin duda es muy fácil caer en los extremos. Muy fácil caer en los extremos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, alguien que lleva tiempo al Señor, que va a la congregación cuando quiere, que le demanda a otros el trabajo. Ese es un extremo. El servicio. Por lo tanto, ¿qué cosas podemos considerar para librarnos de caer en estos extremos a la hora de servir? Que sea mucho trabajo o que sea nada de trabajo, son extremos. Son extremos. Y qué buena pregunta, Nilda, porque como todo en la vida, los extremos son malos, ¿no es cierto? Sí. Y podemos pasar todo el tiempo sirviendo en la iglesia y dejando de cumplir también nuestras responsabilidades en el hogar. O podemos quedarnos solo involucrados en las cosas del hogar y no hacer uso de nuestros dones en nuestra comunidad de iglesia. Entonces, yo voy a nombrar nomás porque para eso está el libro, para que puedan husmear con la palabra de Dios también. 8 aspectos para reflexionar en cuanto a la práctica de la disciplina del servicio. La primera, que no se trata solo de sentimientos, ¿no es cierto? Porque a veces lo llevamos todo al sentimentalismo. Entonces, yo siento esto, lo voy a hacer. Ajá, sí, no se trata de eso. No se trata de que es sino tú orar, estar en la palabra de Dios y mirar lo que el Señor te está dando. Usted puede mirar en el libro que está todo explicado. La otra, dale tiempo a la disciplina del servicio. Es muy importante. El servicio al Señor para glorificar al Señor es demandante, es agotador, pero también debemos de darle ese tiempo. Como el ejemplo que tú estabas diciendo, no hacen nada y llegan a demandar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cómo darle el tiempo? Tercero, considerar buscar siempre nuevas oportunidades de servicio. Eso es bien importante porque hay veces, desgraciadamente, una persona se queda en un servicio o en un liderazgo y no pasa a otro o no discipula a otros para que pueda ser parte de eso, ¿no? Entonces, es importante de que podamos orar, venir al Señor, escuchar consejos en nuestra comunidad de iglesia, en qué otras oportunidades también nosotros podemos servir y ayudar a otros a poder servir de donde estamos. Cuarto, pasa tiempo con Dios. Es súper importante que nosotros pasemos tiempo de calidad en la palabra, en la oración, meditando y escuchando donde el Señor nos quiere, en el momento donde el Señor nos tiene. El servicio, la disciplina del servicio no va sola, hermana, va agarradito de vivir disciplinas espirituales, de vivir ese tiempo con el Señor. Va acompañada siempre con otras disciplinas que nos ayuden a vivir una vida equilibrada y lo que el Señor desea. Entonces es bien importante que nosotros estemos conscientes de lo que el Señor nos llama. Como quinto, recuerda que el Señor nos ha dado dones para servir a la iglesia, porque estamos hablando de extremos, ¿no? Hay veces las solteras pueden tener trabajo, universidad y decir, no tengo tiempo para servir en mi iglesia local, porque servimos en nuestro hogar, pero también el Señor Dios nos dones y talentos en nuestra iglesia local. O las casadas, tenemos niños, estamos casadas, estamos abrumadas, entonces no voy a hacer, este no es mi tiempo para servir en el Señor en la iglesia local. Entonces vamos a esos extremos. Así que nosotros servimos al Señor y nos libramos de nuestras propias fuerzas y habilidades. Pidámosle sabiduría al Señor, como dice Santiago, que la pidamos y Él nos la da abundantemente y sin reproche, ¿no es cierto? Entonces es bien importante que nosotros nos enfaticemos en esto. Sexto, todo servicio requiere una actitud valiente y decidida. Cualquier servicio donde el Señor nos esté llevando,
nosotros tenemos que ser mujeres valientes, decididas. Vemos el libro de Esther, ahí vemos una mujer que, ¿no es cierto? Si tengo que morir, que muera. ¿Ah? Entonces estaba dando un servicio al Señor. Así que Efesios 4:16 nos dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, Esther 4:16, y hagan ayuno por mí, no coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mi doncella y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a verlo que rey. Si tengo que morir, moriré. Estaba dispuesta a dar su vida por el Señor, por el servicio que el Señor le había puesto para ese tiempo, en ese lugar, en ese momento. Como séptimo, busca ejemplos saludables de servicio entre hermanos y hermanas que te animen y te motiven. Hermanas, nosotros tenemos que ver los ejemplos en nuestra iglesia local. Ahora que tenemos las redes, y gracias al Señor por todo lo que podemos usar por el evangelio, pero nos estamos mirando mal a gente que supuestamente en el evangelio es famosa, pero no conocemos sus vidas, no tenemos ejemplo. Nosotros tenemos que ir a aquellas personas que pasan el tiempo con nosotros en la iglesia local. Busque ese servicio saludable, que te pueda animar, que te pueda motivar, que te enseñe. Siempre encontramos hombres y mujeres que nos sirvan de ejemplos, casados, solteros, viudos, que nos sirvan de ejemplo. Y como octavo, procura mantener relaciones saludables con los compañeros de servicio. Esto es bien importante. Necesitamos buscar mentores en nuestra vida de servicio que nos puedan apoyar, a aprender sus experiencias, sus ejemplos, para imitar un carácter, una sabiduría y un servicio abnegado. Entonces, la palabra del Señor nos lleva en 1 Corintios 15, 9, 10. Nos dice, déjeme que hay veces el internet se va, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, a hombres, mujeres, niños, los asesinaba. Sin embargo, tuvo un encuentro con Jesucristo y se hizo una nueva criatura. Y tenemos que ver en el servicio más, es la pura gracia de Dios, que el Señor nos permite dar nuestros dones y talentos para glorificar su nombre. Amén. Qué importante, Liliana, es lo que estamos nosotros tratando y hablando hoy en día acerca de lo que es el servicio al Señor. Yo igualmente aquí separé 4 o 5 puntitos que quisiera dártelos a conocer, Liliana, igualmente con respecto a nuestro servicio, que debería haber, dime tú si estoy mal o no, que debería haber fidelidad, de ser fieles a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Que debería haber humildad también, de reconocer Amén. que nosotros dependemos completamente de Dios, que debe haber también amor, el amar a Dios por encima de todas las cosas, y esto también implica servir a los demás y estar dispuesto a sacrificar muchas veces de nuestro tiempo, de nuestros recursos para ayudar a quienes realmente lo necesitan. Cuarto, que debe haber también una dedicación, de dedicar ese tiempo regularmente, ya sea a orar, a estudiar la palabra del Señor, a buscar esa relación más profunda con el Señor. Y por último, la santidad. Creo que este es un aspecto muy importante también, porque ya que somos hijos del Señor, debemos vivir una vida separada del pecado y buscar justamente la justicia y la pureza en todas nuestras acciones y en todas nuestras decisiones también, y en las actitudes que nosotros tenemos también para lo que nosotros estamos enseñando o dando a conocer a los demás. No solamente en nuestra área de nuestra vida, sino que también en aquellos que nos están viendo cómo nosotros actuamos. Yo creo que esto del servicio abarca, pero mucho más tiempo, ya se nos está terminando el tiempo, pero qué maravilla y qué bendición es poder tratarlo, de poder hablarlo,
y que nos queden estos puntos ahí guardados en nuestro corazón y que nosotros sepamos de que el servicio que nosotros les damos al Señor, como decía anteriormente, no es en vano. Esto siempre traerá recompensa ahora y una recompensa eterna. ¿Tus últimas palabras, Liliana? Mis últimas palabras, mi amada hermana, mis últimas palabras, con la palabra de Dios. Según de Timoteo 3, 16, 17, nos habla muy claramente cómo nosotros podemos hacer ese servicio en santidad y un servicio con carácter, como lo habíamos dicho en el principio del programa. Toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Ojo con el 17, que va después del 16. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así que el Señor nos dice en el 16 toda la escritura. Debemos de estar en la escritura porque el Señor nos va a tratar nuestro corazón, va a ver esa mente transformada para nosotros así prepararnos y capacita a su pueblo para que nosotros a la hora de hacer el servicio lo hagamos con un carácter como el de Cristo y en santificación progresiva. Amén. Amén. Gracias, Liliana, por compartir con nosotros este espacio. Bendecimos al Señor porque sin duda el Señor nos ministra, nos habla. Amén. Y nos ayuda a analizar también, como decía la palabra del Señor ahí en 2 de Timoteo, y el considerar que todo lo que hacemos, como dice ahí también en Colosenses 3, 23 y 24, cualquiera sea el trabajo de ustedes, háganlo de todo corazón, teniendo en cuenta que es para el Señor y no para los hombres. Amén. Así que muy agradecida por este servicio que tú nos has dado de poder compartir este tiempo y gracias al Señor por tu vida. Gracias, mis amadas, bendiciones. Amén. Le damos gracias al Señor por la vida de Liliana, por su familia también, por ese tiempo que ella entrega para poder enseñarnos y para poder aprender más acerca de la intimidad que tenemos con el Señor. Así que un abrazo a todas nuestras hermanas, nuestras amigas. Les esperamos para el próximo capítulo. Y esto fue Entre Mujeres. Dios les bendiga. Bendiciones.